Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Nos acercamos al Salmo 140. Oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Señor, protégeme del poder de los impíos, protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer. Esos engreídos me han tendido una trampa, han puesto los lazos de su red, han tenido trampas a mi paso. Yo le digo al Señor, tú eres mi Dios. Atiende, Señor, a mi voz suplicante. Señor soberano, mi Salvador poderoso, que me protege en el día de la batalla. No satisfagas, Señor, los caprichos de los impíos. No permitas que sus planes prosperen, para que no se enorgullezcan. Que sobre la cabeza de mis perseguidores recaiga el mal que sus labios proclaman. Que lluevan brasas sobre ellos, que sean echados en el fuego, en ciénagas profundas de donde no vuelvan a salir. Que no eche raíces en la tierra la gente de lengua viperina. Que la calamidad persiga y destruya a la gente que practica la violencia. Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Alabamos al Señor con todo el corazón
Este es el día que hizo el Señor. Aleluya, día maravilloso para que juntos le exaltemos. Que todo lo que respira bendiga el nombre del Señor de señores, del Rey de reyes, del cielo y la tierra. Amada iglesia, bienvenidos. Proclamemos la grandeza del Señor con júbilo, con gozo, con cánticos. Levantemos nuestra voz para decirle: tú eres el Señor de señores, y venimos juntos a alabarte en familia y a proclamar tus grandezas. Adoremos al Señor. Padre, gracias infinitas por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias porque estás en medio de tu iglesia. Gracias por tu palabra. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aparta de mí el camino de mentiras y concédeme tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, de corazón la cumpliré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guardaré tu ley para siempre, eternamente, y andaré en libertad. Hablaré de tu testimonio ante los reyes y no me avergonzaré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antes andaba descarriado y humillado, ahora guardo tu palabra. Compañero soy de todos los que te temen y tu mandamiento guarda. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Vamos juntos! Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Con alegría! Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es, gloria al Señor, y con alegría vamos a celebrar las bondades de nuestro buen Dios. ¡Aleluya! En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este
Jesucristo el Salvador refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Así es, Señor. Hoy celebramos este nuevo día, gozándonos en familia. Allá donde estamos, celebra con nosotros y decimos juntos: en este día celebramos. Así es, Señor. Sobre su salvación, todo sea para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos: y con amor nos abrazamos, Señor, cantamos a ti y decimos juntos, cantamos, cantando nueva canción. Este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mira cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran. Vamos juntos. En este día celebramos el gozo de su salvación. Con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción, cantando nueva canción, cantando nueva canción, cantando nueva canción. ¡Aleluya! Celebramos tu grandeza en este día, Dios. Nos acercamos al momento de los diezmos y las ofrendas con gratitud delante del Rey de Reyes. En el Salmo 140, versículo 7 nos dice la palabra del Señor: Señor soberano, mi Salvador poderoso, que me protege en el día de la batalla. El Señor es soberano, nuestro buen Dios es el dueño del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe. Meditemos en las bondades de Él, en su cuidado, en su protección, cómo nos lleva todos los días de la mano, cuidando de su vida, cuidando de las familias y cuidando de la iglesia. Dios es soberano por encima de cualquier situación que hoy vivamos, por difícil que sea. Nosotros tenemos nuestra plena seguridad en que Dios es el proveedor de todo cuanto necesitamos. Él es el Rey de Reyes. Contágiate entonces del gozo de dar para que otras familias de nuestros hermanos tengan pan en la mesa. Oremos al Señor con gratitud.
Buen Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por esa misericordia tuya inagotable. Gracias por tu provisión. Gracias por el sostenimiento de nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia que está en tus manos. Tú eres el proveedor de todos. Soberano eres, Señor, dueño absoluto de todo cuanto existe. Gracias por tu fidelidad y tu provisión para todos. Te bendecimos en este momento de diezmos y ofrendas y te damos gracias porque es un privilegio venir delante de tu presencia a decirte todo lo que tengo, Señor, te pertenece y en gratitud lo ofrezco a ti. Amén. Celebramos tu gran amor y tu gran misericordia, Dios. Medio el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendigo ver su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias por tu obra hermosa, Jesús. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Gracias, Jesús. Allí en casa diga al Señor gracias. Allí en familia dígale gracias. Gracias por esa obra redentora
redentora maravillosa en la cruz del Calvario. Díganle, Señor, gracias. Gracias, precioso Dios. Qué bueno es acercarnos ante tu presencia y agradecerte, Dios, lo que has hecho por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por el cuidado de todos. Gracias, Rey soberano. Y es en la cruz, Señor, donde tú venciste con poder, Dios. La victoria es tuya, Padre, y hoy nos acercamos adorando tu nombre, exaltándote con gozo y con júbilo, y reconociendo que tú tienes todo el poder, reconociendo que tu palabra, Señor, ministra nuestras vidas, que tu palabra, Señor, es quien guía nuestras vidas, que es tu palabra quien nos exhorta. Gracias, gracias, amado Señor, porque si algo es importante dentro del servicio, Señor, es tu palabra preciosa. Gracias, precioso Rey. Que tu bendición continúe en medio nuestro, Dios, y que este tiempo podamos abrir nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto para entender tu perfecta voluntad. Aleluya. Qué alegría volvernos a encontrar. Un domingo más que el Señor nos brinda para poder alabarle y bendecirle con todo nuestro ser. Y bueno, que sea la bondad de Dios quien nos dirija en este tiempo de acercamiento a la palabra del Señor. Vivimos unos tiempos muy desafiantes, unos tiempos con unos grandes desafíos, y de toda índole son los desafíos. Y es lo que hoy precisamente vamos a abordar. El tema que hoy el que estaremos acercándonos, o el pasaje lo vamos a dividir en dos partes, el acercamiento al pasaje. Hoy vamos a entrar en una parte de lo que es, en la primera parte, la definición de la fe a la luz de lo que dice la Escritura y partiendo de lo que dice y afirma el mismo pasaje, y en 8 días estaremos complementando a la luz de lo que la misma palabra del Señor en el libro de Santiago nos dice. Acompáñenme por favor al capítulo 2 de la carta de Santiago, que es la carta que venimos estudiando, y vamos a hacer lectura del versículo 14 al 26. Hoy y dentro de 8 días estaremos meditando en este pasaje. Acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias al Señor por su palabra y por la invitación o el llamado que nos hace el Señor hoy a acercarnos a esta porción de la Escritura. Y quiero acercarme a este pasaje invitándoles a
meditar en unas noticias que han surgido, o una noticia en particular que ha surgido estas últimas semanas. Y es que revisando las noticias, aunque no las noticias que vemos por los canales que ordinariamente revisamos, que llegan a nuestra casa, esa no es una noticia que logra como escucharse con mucha fuerza, pero que sí vale la pena que nosotros la revisemos. Y les quiero hablar de Óscar Orbán, que es el presidente de Hungría. El presidente de Hungría ha desafiado la Unión Europea. Y ha desafiado la Unión Europea oponiéndose a la ideología de género en las escuelas de Hungría. Eso ha sido todo un escándalo. Todo un escándalo se escucha cuando revisas los videos que hay, lo que sale en las noticias. Se escucha la Unión Europea caricaturizando a Óscar Orbán. Caricaturizando su decisión, desfigurando su decisión y aún hablando de que es digno de ser echado, expulsado de la Unión Europea. Las presiones que ha recibido por esto han sido impresionantes. ¿Y sabes cuál ha sido? Seguramente hay razones políticas dentro de esto, pero hay algo que me llamó la atención. Y es, ¿sabes cuál ha sido parte? No he hablado con Óscar Orbán, así que no tengo de primera mano la información, sino lo que escucho por fuentes. Parte de la razón por la cual el primer ministro Óscar Orbán de Hungría ha decidido oponerse a la ideología de género es que es un creyente de la Iglesia Reformada. Es un hombre de fe que decidió unirse, acoger la palabra de Dios como la guía para sus decisiones. Y no solo para sus decisiones, sino que decidió sacar la fe y ponerla también, vivirla también en el escenario público. Sacó la fe del recinto. Sacó su fe del recinto donde se congrega para adorar al Señor y entendió que esa palabra también debía ser la guía para sus decisiones. Similar fue la decisión del gobernador de Tennessee, un hombre cristiano que detuvo la ley de Biden que prohibía la transición trans en los niños. No es sorprendente. Esos son los tiempos que vivimos. Son los tiempos que vivimos. Y así nos acercamos a la carta de Santiago con ese desafío. Hombres de fe que llevan al escenario, que llevan al orden de lo público, que llevan al orden de fuera de la religión, fuera de lo sagrado, sacan su fe fuera de lo sagrado. Creo que es un desafío para todos nosotros escuchar esto. Cuando hacíamos la introducción a la carta de Santiago, decíamos que Santiago insiste de manera muy precisa en meternos a la fuerza el ABC de la religión, los rudimentos de la fe. Él dice, o la carta nos está indicando, que es contundente en decirnos lo que debes y lo que basta. Lo que debes y lo que basta. No está dispuesto Santiago a hacer concesiones, a practicar reducciones, a entrar en el juego de las componendas. No, Santiago no conduce su vida y no pretende orientar en la fe a esta comunidad con guiños, con trucos, con tácticas diplomáticas. No tolera las divagaciones, así lo decíamos en la introducción a la carta. Para él el cristianismo es este y no es otro. La religiosidad es esta, vivir la fe cristiana es esto y no ciertas falsificaciones inaceptables. El cristiano es una persona que hace y no una persona que parlotea sobre lo que es el compromiso cristiano, sobre lo que es la fe. Santiago va al grano, va al punto,
va al punto, entra en el núcleo, apunta a lo esencial, sin perderse en declaraciones abstractas, en imprecisiones, en divagaciones académicas. Su escrito se distingue por su carácter concreto y práctico. Es concreto, práctico. Santiago obliga al cristiano a salir fuera del templo. Nos obliga a la luz de su carta a salir de este escenario y poner la fe allá afuera, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en la plaza de mercado, en la calle, en el servicio público, cuando vamos al supermercado, cuando estamos en nuestras reuniones familiares, cuando estamos con nuestros amigos. Nos invita a poner la fe allá afuera, cuando estamos mezclados con los demás, cuando nos encontramos en la calle. Es allí donde el Santiago nos invita a examinarnos a la luz de la carta para comprobar nuestra verdadera identidad, para reconocer el rostro, para reconocer nuestro rostro, verificar la calidad y la robustez del planteamiento de nuestra fe. Es allá donde nos quiere Santiago. Santiago no tolera la disociación entre la fe y la vida. No la tolera. Entre el decir y el hacer. Recuerde la lectura. No tolera los desfases, las desviaciones, las incoherencias. Para él tiene que haber una conexión muy estrecha entre la fe y la vida. Entre la fe, entre lo que se vive en este recinto y lo que estamos viviendo allá, en la calle. Entre la escucha y la praxis tiene que haber una conexión. Él no cree en la verdad de una palabra que se convierte en simplemente un gesto. Él cree solo en lo que se ve, en lo que se hace, en lo que se toca. Su mirada va de lo visible a lo invisible. Muéstrame tu fe y yo te mostraré tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él va de lo visible a lo invisible. Solo por las obras se reconoce la verdad y la vitalidad de la fe. Ahora, hay que puntualizar algo allí y es que no podemos equivocarnos. Santiago no está obsesionado por la eficiencia ni absorbido por el hacer a costa de la interioridad. Él no está centrado solo en el hacer, olvidándose del interior. Él sabe perfectamente que lo que inspira, informa y unifica la acción es la fe. Eso lo tiene claro Santiago. Él insiste en las obras, es porque quiere verificar la verdad de la fe. Las obras se vuelven un factor de verificación. Y es lo que él va a decir en el pasaje. Muéstrame. Porque para Santiago la fe es algo visible, que se ha de mostrar. No significa algo que se va a exhibir. No es la idea de exhibir, sino algo que se hace evidente, legible para todos. ¿Acaso no recordamos las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña? Mateo capítulo 6, 5. Cuando después de las bienaventuranzas va a decir: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Eso es la fe. La fe es en cierto sentido, tiene que ser probada y no solamente declarada, tiene que ser probada. ¿Y cómo se prueba? En las obras. Se considera que el instrumento de prueba para la fe son las obras.
Así lo va a plantear Santiago. La fe no es solo algo para pensar, sino algo que hay que decir, que hay que proclamar. Sí, pero también algo que hay que mostrar. Porque la fe tiene que dejarse ver de acuerdo a lo que nos está expresando el Señor en su palabra. Allí, en el Sermón de la Montaña. Santiago va a iniciar, le decía que hoy vamos a tocar el asunto de la fe, vamos a concentrarnos en el tema de la fe y dentro de 8 días terminaremos de abordar el pasaje. Y Santiago, en esa primera parte, en ese versículo 14, va a iniciar, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno? Para luego terminar el versículo 16 diciendo, ¿de qué servirá eso? Es decir, como inicia el versículo 14, termina el versículo 16. ¿De qué le sirve a uno? Está mostrando lo inútil de una fe que solo parlotea, que solo habla, lo inútil. Cuando nos acercamos a la idea, al concepto de fe en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que sin entrar en un estudio ahorita, en este momento, porque no es el caso, pero sin entrar en un estudio exhaustivo, podemos decir que el concepto de fe en el Antiguo Testamento se expresa en términos de confiar y obedecer. En esos términos está dado el concepto de fe en el Antiguo Testamento. En los términos de confiar y obedecer. Así está dado. Y cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, cuando nos acercamos a lo que dice ahora el Nuevo Testamento, nosotros podemos observar a la luz de lo que recogemos en el Antiguo Testamento de confiar y obedecer y lo que le aporta el Nuevo Testamento al concepto de fe, nosotros podemos hoy afirmar 3 aspectos de la fe, o mejor, 3 elementos que comprenden la fe. Y los vamos a ver en este pasaje. 3 elementos que comprenden la fe. Y vamos a mirarlos en este pasaje. Y esos 3 elementos son, para que no se le vaya a olvidar, todos por la C. Conocimiento, creencia y confianza. Conocimiento, creencia y confianza. Conocimiento. Está hablando de la comprensión de la revelación de Dios. La fe se basa en conocimiento. La fe se basa en conocimiento. La fe no es un salto al vacío. No. Es conocimiento y es conocimiento de la palabra de Dios. Aquí estamos entonces partiendo de algo importante para nuestro tiempo. Fe, uno de los elementos de la fe es el conocimiento. Y es el conocimiento de la revelación de Dios. Y entendemos que Dios se ha revelado en su palabra. De manera que la fe se basa en el conocimiento y es el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene toda la evidencia para decirnos que ella es verdad. Y es allí donde se fundamenta la fe. Un aspecto importante para acercarnos al pasaje que tenemos hoy en relación a esto del conocimiento es que la fe nos va a llamar a nosotros en muchas oportunidades a ir en contra de nuestros sentidos, como le pasó a Abraham, como le ocurrió a Abraham. Para entender lo que Santiago está citando aquí con relación a Abraham, cuando él nos pone el ejemplo de Abraham, vamos a revisar lo que dice el apóstol Pablo con relación a Abraham. Porque Santiago va a tomar el ejemplo de Abraham desde el versículo 20. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham? Y comienza a narrar Santiago. Vamos a mirar cómo esa fe que se fundamentó en un conocimiento para Abraham implicó ir en contra de sus sentidos. Y Pablo lo va a dejar muy claro. Pablo lo va a explicar de esta manera en Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Está hablando de Abraham.
ya que estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Está hablando de Abraham y Sara, su esposa. Versículo 20 de Romanos capítulo 4. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Ese conocimiento de la revelación de Dios iba en contra de todos los sentidos. Y es que él estaba viejo, tenía 100 años. Su esposa era estéril. ¿Cómo iba a cumplirse la promesa realizada? Para los sentidos de Abraham, la promesa de Dios parecía ir en contra de las evidencias. Todo va en contra de las evidencias. Pablo lo va a dejar muy claro, va en contra de las evidencias. Pero Dios le prometió un hijo. Pero tanto él como Sara eran demasiado viejos para pensar en ello. Sin embargo, recuerda que la mejor evidencia, aquello de lo cual podemos asirnos, podemos aferrarnos, es la palabra de Dios. Es la propia palabra de Dios. Es aquello de lo cual podemos aferrarnos con toda seguridad. Abraham sabía que si Dios le decía que tendría un hijo, podría descansar en eso. Podría descansar en eso. Así que el sentido más importante de la fe de Abraham se basaba en ¿qué? En la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es que es Dios quien lo ha dicho. Es Dios quien lo ha dicho. La más alta evidencia, Dios, su palabra, lo ha dicho. La fe se basa en la más alta de las evidencias, la palabra de Dios. Aquí comienza el desafío, porque el texto va a hablar de Abraham, que cómo fue declarado el Abraham cuando no escatimó el ofrecer a su hijo sobre el altar. ¿Cuál fue la certeza de que se aferró Abraham para ofrecer a su hijo a la luz de lo que está afirmando Santiago, iluminado por lo que dice Pablo? Fue la evidencia. ¿Cuál evidencia? La palabra de Dios. Aquí debemos comenzar a hacer una evaluación de nuestra fe. ¿Y por qué debemos comenzar a evaluar nuestra fe? Debemos comenzar a revisar por qué esa indecisión nuestra, por qué esa falta de seguridad ante la palabra del Señor. ¿No será por nuestro desconocimiento de la Escritura? La ausencia de la palabra del Señor en la iglesia de nuestro tiempo, en los creyentes, en los discípulos. Si estamos afirmando de que la fe de la que habla Santiago tiene un elemento fundante y es el conocimiento, y el conocimiento de la palabra, vivimos en una época en la que si de algo adolece la iglesia de nuestro tiempo, es de conocimiento de la palabra. Creo que con facilidad recordamos el último canto y recordamos las últimas novedades de la fe cristiana o de la farándula de la fe cristiana, pero ¿será que con la misma fuerza recordamos la palabra del Señor? ¿Hemos aprendido la palabra del Señor? Y como la Escritura va a dejarnos claro de que ese conocimiento del que les estoy hablando, del cual Abraham logró aferrarse y se convirtió en esa evidencia para Abraham, en esa firme evidencia. La palabra de Dios es esa firme evidencia. Pero esa firme evidencia no es solamente un conocimiento intelectual.
no es solamente un cargamento, como lo dice Sinclair Ferguson, no es simplemente un cargamento intelectual. El verdadero conocimiento del que nos habla la Biblia implica siempre una relación personal. De manera que la fe, estamos aquí descubriendo, la fe a la que nos está llamando Santiago, es una fe que se logra fomentar a partir del conocimiento. Pero ese conocimiento no es solamente una carga intelectual, es una relación personal. Es una relación personal. Así va definiendo la fe, la Escritura. Así la va a definir. Decíamos que el segundo elemento de la fe, primero, conocimiento. Segundo, creencia. Creencia. El conocimiento lo revisábamos en Abraham a la luz de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 4. Y observe la creencia. Creer que esa revelación que conocemos es verdadera. Creer que esa revelación que conocemos es verdadera. También la llaman, dentro del ámbito de la teología, la llaman asentimiento. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tiene que creer. Sin fe es imposible agradar, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer. Conocimiento, creencia. Y aquí viene el punto, y es: ¿creer o asentir es suficiente? Y creo que Santiago, en la porción a la que nos estamos acercando, recuerde que estamos en capítulo 2, versículo 14 al 26, va a tocar un punto importante en el versículo 19. Y en el versículo 19 va a afirmar: ¿tú crees que hay un solo Dios? Toda la iglesia diría amén. Amén, diría toda la iglesia. Santiago diría: magnífico, iglesia. También los demonios lo creen. Y para sorpresa tuya, tiemblan ante la verdad. Tiemblan ante esa verdad. Afirma Santiago. Santiago está afirmando que los demonios también creen y se llenan de temblor, tiemblan, se asustan ante esa realidad. A la luz de esto, a la luz de lo que estamos observando en Santiago en ese versículo 19, ¿es posible creer una verdad de la Biblia y no disfrutar de la salvación? Y tú dirás: ¿y cómo es posible? Pues ahí lo tienes, el mismo Santiago lo está diciendo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. El diablo cree todas las verdades de la Biblia y no es salvo. El diablo cree todas las verdades de la Biblia y no es salvo. El punto clave de aquí, de creencia, recuerde los elementos de la fe, lo que estamos retomando: conocimiento, creencia. El punto clave de la creencia es un asentimiento de tal manera, un asentimiento de tal manera que determine tu comportamiento, tus pensamientos y tus sentimientos. A esa fe nos está llamando Santiago. Antes de poder recoger el desafío de Santiago en este pasaje, tenemos que entender ese concepto de fe. Fe es una creencia, es un asentimiento, pero ese asentimiento involucra el hecho de que es la palabra, el conocimiento que tenemos, lo que determina mi comportamiento, mi pensamiento y mis sentimientos. Me saca de este lugar y me pone la fe a vivir allá afuera. ¿Recuerda el propósito de la carta de Santiago? Es llevarnos a los rudimentos de la fe, al ABC de la fe, a enseñarnos a vivir la fe allá afuera.
¿Recuerda a la persona de la que le inicié hablando? De Óscar Orbán, presidente de Hungría. No dejó la fe en su capilla. Llevó la fe hasta la política pública. ¿Recuerda el gobernador de Tennessee? Sacó la fe de su capilla, la llevó a la política pública. Tenemos un grave problema, y es que hemos hecho una separación entre lo sagrado y lo secular. Y esa separación entre lo sagrado y lo secular nos ha llevado a pensar de que la fe se enmarca solamente en lo que tiene que ver con la religión y mi vida privada. Pero no tiene nada que ver con mis acciones seculares. Entonces el ejercicio de mi profesión es algo secular, Dios no tiene nada que ver allá. Entonces las relaciones que sostengo con mis amigos son un asunto secular, entonces Dios no tiene nada que ver allá. Entonces lo que hago cuando voy de compras es un asunto tan secular que Dios no tiene nada que ver allá. Y lo que está diciéndonos la fe, el concepto de la fe, es que es conocimiento, es creencia. Y es una creencia de tal manera que determina nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y sentimientos en todos los escenarios de la vida. En todos los escenarios de la vida. Pero le dije que eran 3 elementos. Conocimiento, creencia y tercero, confianza. Todo por la C, para que no se le vaya a olvidar. Conocimiento, creencia y confianza. La confianza incluye el conocimiento, pero también incluye el asentimiento. ¿Cómo vamos a confiar en algo que no conocemos? Pero creo que parte de nuestra fe hoy se basa en la probabilidad. Y la Escritura no basa nuestra fe en la probabilidad. Pues ya no hay nada más que hacer. Lo único que nos queda es confiar en Dios. Así no se basa la fe. La fe se basa en el conocimiento y el asentimiento. El asentimiento. Confianza en Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora se va dando cuenta a dónde nos va conduciendo Santiago con la ilustración. ¿Qué fue lo que sostuvo a Abraham cuando todas las probabilidades estaban contra lo que Dios le había dicho? Cuando todos sus sentidos le decían, estoy como muerto, mi esposa está como muerta. Y no estoy exagerando, son las palabras que usa Pablo para hacer referencia a Sara y a él. Están como muertos. ¿Qué es lo que me sostiene frente a esa promesa que Dios me hizo? Lo que me sostiene es la verdad de la Escritura. Fue Dios quien me dio esa palabra. Y él comienza a vivir. Y cuando Dios le pide su hijo, él lo ofrece en sacrificio. Y lo ofrece en sacrificio precisamente porque ha tenido un conocimiento del cual se ha aferrado, que lo ha llevado a creer de tal manera que toda su vida, sus pensamientos, sus acciones, su comportamiento, sus sentimientos se van a guiar por lo que ahora conoce. Y ese conocimiento está firme porque es palabra de Dios. Eso lo lleva a él a la confianza. Y la confianza en Cristo como Salvador y Señor. Tú dirás, pero la fe que está hablando Santiago acá no tiene nada que ver con esto de Jesús como Salvador y Señor. ¿Será que no? Vamos a mirar. Confiamos nosotros en Cristo como nuestro Salvador. Es lo que nosotros como creyentes, y si tú me estás escuchando por primera vez, te invito para que te acerques a Él en la fe que estamos ilustrando, o mejor, que la Escritura nos está ilustrando, con una confianza en Cristo como nuestro Salvador. Confiamos en Él para que nos salve de nuestro pecado y nos dé la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mismo llamado en otras expresiones de la Biblia, en otros lugares de la Escritura, va a hablarnos de recibir a Cristo. Juan capítulo 1 nos va a hablar de venir a Cristo, nos va a hablar de acercarnos a Dios por medio de Cristo.
Y hay algo importante. Aquí no es creer que soy salvo. Es creer en Jesús para la salvación. Creer en Jesús para la salvación. Y volvemos a la idea de conocimiento. Conocer esa verdad de que Cristo murió por mis pecados murió en la cruz por mis pecados para darme el perdón. Me aferro a esa verdad, creo en esa verdad y confío en esa verdad y confío que Él es mi Salvador. Y nos acercamos a Dios por medio de Cristo como nuestro Salvador. Y esto es lo que los demonios nunca podrán hacer. Recuerda el versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios nunca podrán acercarse a Dios como su Salvador. De manera que la confianza tiene que ver con ese acogernos a Jesús como Salvador, pero también tiene que ver con esa confianza en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Señor. Esto hace referencia a la sumisión a Cristo. Y aquí sí tocamos a Santiago de nuevo. A la sumisión a Cristo. A la disposición a obedecer al Señor. Y es que Santiago 2, 14 en adelante, 14 al 26, que es el texto que estamos tratando, nos dice que la fe debe ser viva. Y una fe viva es una fe obediente, es una fe que obra, es una fe que está actuando, que se deja ver, que se materializa en los actos, en las palabras, en las acciones, en los sentimientos, se materializa. De lo contrario, esa fe está muerta. De lo contrario, esa fe está muerta. Jesús es el Señor. Y esa es la confesión más importante que encontramos con relación a Jesús en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento constantemente va a afirmar, Romanos capítulo 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y no es solo una confesión. Recuerda lo que dice Romanos. Y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. No es solo una confesión con la boca, es un compromiso para que Él dirija nuestra vida, para que Él encamine nuestros pasos. Juan 8:31 es un texto sorprendente. Jesús está dialogando con algunos judíos. Y en ese diálogo con los judíos, observe lo que dice el versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. El Señor Jesús sostiene ese diálogo con la multitud del grupo que está allí de judíos que habían creído en Él. Lo acabamos de leer, habían creído en Él. Pero las respuestas que ellos dan fe, indican de cualquier otra cosa, dan fe de cualquier otra cosa, menos de que ellos han creído verdaderamente en Él. Al punto que en el versículo 44 de Juan capítulo 8 les dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Estos judíos son como los demonios de Santiago. Asienten a ciertas enseñanzas cristianas. Esos judíos venían a la iglesia. A veces gritaban amén cuando el pastor estaba predicando. Pero se oponen al reino de Dios. Se oponen al reino de Dios. La pregunta de Jesús al finalizar la parábola de la viuda y el juez injusto es la pregunta que hoy, a la luz de Santiago y a la luz de esta observación que estamos haciendo de la fe, partiendo de Santiago 2, 14 al 26, debemos hacernos nosotros hoy, o nos es formulada por el Señor hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?
¿Qué está pasando con la iglesia? Que andamos cediendo a cuanta doctrina, ideología surge, asumiendo los valores del mundo. ¿Qué anda pasando en la iglesia? ¿Qué anda pasando en la iglesia que hoy nos doblegamos a cuanta doctrina? Recuerda hace poco lo que hablábamos acerca de la familia. Alerta, familia, nos están cambiando las reglas. Hoy debemos volver a levantar esto. Y es alerta, iglesia, nos están cambiando las reglas. Hoy, por estos días, que anda decidiéndose dentro de las iglesias y aún dentro de nuestra denominación asuntos fundamentales en cuanto a la fe, debemos nosotros preguntarnos qué está pasando, iglesia, que andamos cediendo a toda nueva doctrina, ideología que surge en el mundo, asumiendo los valores del mundo. ¿Qué anda pasando, iglesia? La separación entre lo sagrado y lo secular, donde la fe solo está para lo sagrado y lo privado. Y hemos sacado de la fe. Hemos aislado la fe de todo aspecto de la vida, de todo desarrollo de la vida. La fe debe ser nuestro derrotero en la toma de nuestras decisiones. La fe entendida como lo estamos observando a partir del pasaje de Santiago. Una fe que parte del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios, de su palabra, de la revelación de Dios. Ese es nuestro asidero. De ahí parte nuestra fe. Una creencia. Es una creencia. La fe, como está planteado en la Escritura, es una creencia. Es creer, es asentir lo que la Escritura dice, asumirlo como la verdad. Pero no como hacen los demonios. Ellos creen. Aquí la clave está en que eso que creemos está determinando lo que nosotros estamos pensando, está determinando nuestro comportamiento. Iglesia, ¿está determinando lo que nosotros vamos a decidir en cuanto al futuro de la iglesia? ¿Es el conocimiento de la Escritura? ¿Es la creencia que tenemos en Jesús lo que está definiendo lo que estamos decidiendo hoy con relación al futuro de la iglesia? Vivimos en tiempos muy desafiantes para la iglesia, en el mundo, en Colombia, y en especial para la Iglesia Presbiteriana Cumberland, donde se andan tomando decisiones en torno a la autoridad que debe regir la iglesia. Se están definiendo aspectos fundamentales. ¿Cuál es el criterio con el cual hoy se valora? Hoy se está calificando. Es doloroso que sean estudios sociológicos, psicológicos, lo que hoy determine lo que cree la iglesia, lo que es el fundamento de la iglesia. Es sorprendente que la ciencia hoy sea el parámetro para la toma de las decisiones, con un desplazamiento total de la autoridad de la Escritura, con un desconocimiento de la palabra, con una creencia y no propiamente en la Escritura, sino en los postulados humanos. A eso nos estamos nosotros aferrando hoy. En eso estamos confiando hoy. Estamos haciendo de la ciencia nuestra salvadora y nuestra señora. La iglesia tiene un solo Salvador y Señor, y se llama Jesucristo. Lamento que hoy andemos tomando decisiones en torno a la autoridad de la iglesia y definiendo conceptos fundantes para la iglesia en torno a otros aspectos contrarios y diferentes al conocimiento de Dios
que es la revelación o parte de la revelación de Dios. Creo que hoy tenemos que aprender de Oscar Orban y de el gobernador de Tennessee. Dos hombres que supieron sacar la fe de sus capillas para llevarla a la escena de lo público, a lo que nosotros mal hemos llamado como secular. Esa es la fe que nos enseña la Escritura. Y Santiago nos está diciendo que esa fe que dice la Escritura, que narra la Escritura, describe la Escritura, sin obras es muerta. Le invito para que incline su rostro y puesto delante del Señor esté meditando en qué es el llamado, el desafío del Señor para su vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Una vez más, Santiago nos desafía, nos reta a sacar la fe de este recinto. Santiago una vez más nos desafía a abandonar las concesiones, a dejar el guiño. Una vez más, Santiago nos desafía a una orientación de la vida desde y solo desde la palabra. Las relaciones familiares, las relaciones sociales, lo eclesial, lo económico, lo político. A propósito, tan de moda hoy en Colombia como lo político también debe dirigirse por nuestro conocimiento, creencia y confianza en Dios. Estamos en tus manos. Que tu gracia, amor y misericordia sea con todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a fomentar esta fe, que es la fe viva que nos estás demandando hoy como discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos hoy teniendo el primer acercamiento a este pasaje de la Escritura, abordando el tema de la fe, que el Señor nos permita desarrollar ese conocimiento, nos permita crecer en esa creencia y en esa confianza. Pero recuerde que todo parte del conocimiento de la palabra. Que Dios nos permita seguir creciendo entonces en la fe. Por favor, no se levante donde usted está sin primero compartir con los suyos un café con un pan de bonito para compartir qué ha sido lo que el Señor nos ha dejado y que la gracia de Dios les acompañe y dirija durante toda esta semana. Un abrazo y bendiciones. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan
Jesucristo el Salvador refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Así es, Señor. Hoy celebramos este nuevo día, gozándonos en familia. Allá donde estamos, celebra con nosotros y decimos juntos: en este día celebramos. Así es, Señor. Son de su salvación. Todo sea para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, y con amor nos abrazamos, Señor, cantamos a ti y decimos juntos, cantamos, cantando nueva canción. Este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mira cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador.